Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El pasado 8 de diciembre, el Ministerio Público, una vez más, presentó un caso en contra del Tribunal Supremo Electoral y en general en contra del proceso electoral que se llevó a cabo durante este año. Para hablar sobre esta situación contamos con dos profesionales altamente reconocidos en la sociedad guatemalteca, expertos en el tema. Me refiero al licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y la licenciada Ana Eli López Oliva, quien es ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral y durante 28 años fue parte de la Junta Electoral del Distrito Central. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate. Licenciada López Oliva, quisiera iniciar con usted. En términos generales, ¿cómo califica la presentación que hizo el Ministerio Público el pasado 8 de diciembre? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la oportunidad de compartir con la población algunos de la percepción que se tiene de esta actitud del Ministerio Público. Realmente deja mucho que desear porque no hay absolutamente nada concreto, no hay nada de cierto en todo lo que dicen, no aplican la ley está invertida, es decir, estamos hablando de una violación a la ley electoral y de partidos políticos, una ley de rango constitucional y una visión de los actos de un partido en específico con tintes penales que realmente no tienen ninguna relación. Creo que el irrespeto a la ley electoral, el irrespeto a la autoridad electoral y el desconocimiento de la importancia de la forma como el proceso electoral se lleva a cabo, ha puesto en la población una serie de dudas, una serie de poner en duda el proceso electoral, que eso es caótico porque se pierde la confianza, se pierde la credibilidad, pero más aún, se duda hasta de algo en lo que habíamos tenido una confianza ciega durante el tiempo que tiene de existir, como es el Tribunal Supremo Electoral y la participación ciudadana. Creo que ellos se excedieron en vender una idea, es una idea, una hipótesis sin pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido y que además tiene una desviación del debido proceso, una desviación del derecho de defensa y principalmente una desviación de la realidad de lo que el proceso electoral es. Licenciado Fernández Molina, ¿cómo entender que el Ministerio Público, a 1 mes y 6 días de que asuma el nuevo gobierno, presente este caso en donde pretende poner en duda el resultado electoral? ¿Qué sentido y qué lógica se le podría encontrar en todo caso, si es que la tiene? Buenas tardes, noches. Realmente cuando yo oí los anuncios, los timbales, tambores y trompetas que anunciaban la conferencia de prensa, pues como cualquier ciudadano y más aún jurista, pues vamos a ver qué van a presentar. Pero grande fue mi decepción de entrada al ver la poca congruencia en los expositores. Me explico. Por un lado, Ángel Pineda insistía que no tiene nada que ver con las votaciones ni con la nulidad. Y el licenciado Curruchichi insistía que debían anularse, en opinión de él, las elecciones. Debieron ponerse de acuerdo, estaban sentados a la par. Realmente, eso fue la primera cuestión que me molestó de esta conferencia de prensa. Esa incongruencia y también esa falta de certeza, esa inseguridad que manifestaron la mayoría, al punto que casi todas las preguntas las recogía el licenciado Pineda y él terminaba de contestar. O sea, ¿y los demás qué? Por otro lado, me llamó la atención que, a diferencia de cómo lo ha venido haciendo el MP, etiqueta cada expediente, cada exposición, cada caso. No habla, por ejemplo, del caso, habla de transurbano, vacunas, hospitales Chimaltenango, cooptación del Estado, comisiones paralelas, medicinas, pero no hablan de Gustavo Alejos,
¿Y qué tiene que ver en medicinas? ¿Qué tiene que ver en hospitales? ¿Qué tiene o no tiene que ver en comisiones paralelas? Alejandro Sinibaldi, no hablan qué tiene que ver en esto, en aquel. Hablan del caso. O sea, hay un divorcio de lo que es la técnica en el sentido de ser objetivos. Hablamos de tal caso y no de tales personas. Aquí todo lo que había de Semilla o de Bernardo Arévalo, no sé si fundamentado o no, lo metieron a la licuadora. Y entiendo que está al día en sus multas de tráfico, porque si no, hasta eso se lo hubieran incluido en esta presentación. Coincido con la licenciada en el sentido de que no le encontré congruencia. Al final de las 2 horas y pico dije, bueno, estoy aprendiendo del folclore de esta Guatemala. Y por último, no hay una petición concreta, y eso lo remarcó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral al decir, bueno, me envió esto el MP para los efectos concernientes. Pero, y esto creo que por ahí va su pregunta, Paul, en el sentido de que fue muy precipitado. Como también fue precipitada la comisión pesquisidora del Congreso de los magistrados del Tribunal Supremo, como fue precipitada el levantamiento del antejuicio sin mayores pruebas. Yo no digo que hayan o no cometido sobreprecio, pero sí muy precipitada. Y esta comparecencia y exposición del Ministerio Público viene a ser como una clausura escolar o como un cierre de los expedientes. Esto es lo que tenemos que ofrecer. Y viéndolo bien, no es mucho. Quizá lo hablaremos más adelante, pero solamente señalaron algunas incongruencias, algunos errores humanos que se pudieron haber cometido o administrativos y lo de la firma, que también debería haber más prueba. Licenciada López Oliva, con la amplia experiencia que usted tiene, no solamente como magistrada del Tribunal Supremo Electoral, sino participando activamente en los procesos electorales, en las juntas electorales, ¿cómo califica, por ejemplo, el hecho de que se hable de que las actas son nulas porque no cumplen con ciertos requisitos o que no se cumplió, por ejemplo, con ciertos formatos que se habían aprobado previamente? ¿Tiene algún sustento eso? Ninguno. Esto es bien importante entenderlo. En primer lugar, somos testigos, toda la población, que no solamente el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que los procedimientos fueron legítimos, que la documentación está de acuerdo a lo que el principio de legalidad exige, sino también la sociedad civil a través de observadores, a través de los mismos fiscales de los partidos políticos, el Foro Guatemala, es decir, la cantidad de personas que han tenido acceso y que han tenido la oportunidad de verificar la legalidad del proceso, la transparencia del proceso, lo blindado que el proceso está y lo imposible que es alterar el proceso, quizá porque traíamos en el psique que antes eso se podía, pero desde que existe el Tribunal Supremo Electoral y es la sociedad la que cuenta los votos, eso es la octava maravilla, si lo queremos aceptar o no, pero es la llave a la transparencia, lo que hemos tenido como nuestro valor agregado al proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral, los empleados del Tribunal Supremo Electoral no tienen acceso a contar las boletas. Eso lo hace la ciudadanía como un acto de entrega, de control, de conciencia ciudadana, aportando ese grano de arena que es valiosísimo. Pero no es solo eso, sino que se comprobó que realmente los datos eran válidos. Pero lo más importante, los 3 casos, tanto el caso de las firmas, como el caso del supuesto lavado de dinero, como el caso de las actas, los 3 son totalmente extemporáneos. Precluyó la oportunidad procesal para poder impugnarlos.
ellos ya no tienen forma de revivir un muerto. El caso de las firmas tuvieron su oportunidad procesal, tuvieron 10 días en aquel entonces para impugnarlo, no lo hicieron. El caso del financiamiento que está calificado desde el punto de vista penal, que no tiene absolutamente nada de cierto, es decir, ¿desde cuándo constituir un partido político es asociación ilícita? ¿Desde cuándo comprar o financiar o contratar con dinero de un partido político el lavado de dinero? Es decir, es absurdo, es ilógico, es incongruente totalmente el caso que ellos quieren dibujar y bueno, que investiguen, pero que cuando informen no desinformen a la población y no crean fantasmas de un posible fraude, palabra que ya no debiera existir en nuestro vocabulario, no respecto al proceso electoral estricto sensu. Yo no hablo de las otras formas de fraude, es decir, la transhumancia, la compra de votos, que también se da y que es cierto, pero que el tribunal, la autoridad electoral, tenga algo que ver. No, definitivamente no, porque no tiene acceso a la papelería. Y además, tienen un momento procesal oportuno para impugnar los votos y para defender sus impugnaciones en el proceso de revisión. No lo hicieron y es más, se pidió que se repitiera la revisión, se repitió y los mismos fiscales de los partidos políticos aprobaron el resultado. No fue sino hasta después de todas estas diligencias que el Tribunal Supremo Electoral declaró válido declaró el proceso como lo tenemos en este momento. Entonces, definitivamente creo que el Ministerio Público se excedió en su quehacer, se excedió, no hay estudio, hay violación al derecho de defensa, hay violación al debido proceso, hay violación a la Constitución, porque estamos violando el derecho a elegir y ser electo que ya fue manifestado y convalidado en las urnas. Licenciado Fernández Molina, ¿se puede decir que el Ministerio Público ha cometido actos ilegales en todo este proceso electoral? ¿Ha violado la ley? Y lo otro es que en esa conferencia, usted ya lo mencionaba, pero el fiscal de la FESI decía que ellos recomendaban básicamente que se anularan las elecciones. ¿Tiene sustento legal eso? Bueno, regreso a esa mención suya. El fiscal de la FESI, cuando el secretario general del MP decía que no tenía nada que ver. O sea, a esas contradicciones son a las que me estoy refiriendo. Pudieron ponerse de acuerdo o sentados a la par, aconsejarse, pero realmente no. Nuestra ley electoral es muy deficiente. Ya deberíamos estar con el CAME, que es la Comisión de Modernización, y entre otras cosas ampliar un poco lo de la nulidad, porque el artículo 234 y 235 hablan de nulidad, pero básicamente se refieren a una mesa o se refieren a un municipio donde 1/3 de las mesas hayan sido declaradas nulas. O sea, más allá no tenemos acción para nulidad y son resoluciones firmes, por Dios, entendámoslo, ya precluyó. El 25 de junio fueron las votaciones que más impugnan. ¿Dónde estaban los fiscales? Y sobre todo fiscales de los partidos más fuertes, que obviamente tenían más fiscales. Léase Vamos y la UNE. A ellos habría que traer y jalarle las orejas. Debieron haber dicho, miren, disculpen, esa acta no responde a lo que acabamos de contar, volvamos a contar. Y al final, pues ni modo, contemos y aquí va mi firma. ¿Y saben qué? Voy a sacar mi celular y le tomo foto al acta. Entonces yo le hago seguimiento a mi acta. Y cuando suban al portal general del Tribunal Supremo, yo darle seguimiento a mi... Puchica, esos no son los resultados. O sea, venir aquí con TREPS o sistemas cibernéticos complejos o inteligencia artificial no viene al caso, porque esos son auxiliares. Por lo mismo no viene al caso
mezclar un posible irregularidad o dolo de los magistrados al haber comprado con sobreprecio, no lo sé, que investigue el MP, esa es su función. Un posible no tiene nada que ver con resultado de elecciones. Es como que si hubieran comprado una flotilla de camionetas a la Ford, a la Chevrolet o a la Toyota y compraron la más cara. Eso no tiene nada que ver con las cajas que esas camionetas trasladaron. Son cuestiones completamente ajenas. En cuanto al MP, yo creo que sí se está excediendo y está marcando una línea muy preocupante para la democracia. O sea, habría que ver más adelante porque ya es demasiado evidente. El pueblo tal vez no es muy entendido, no es abogado, pero el pueblo piensa y es inteligente. Esa carrera por sacar la comisión pesquisidora del Tribunal Supremo, realmente un diputado clarísimamente lo dijo, el diputado, ¿cómo se llama? Montano, hay grupos interesados en bloquear. Lo dijo él, afortunadamente él tiene, no lo pueden perseguir por sus declaraciones. También en el Congreso, a las 12 menos cuarto, la votación urgente, de alguna forma querían condicionar al Tribunal Supremo Electoral. Ahorita entiendo que ya se convocó como sesión extraordinaria para elegir a los dos magistrados suplentes que obviamente tienen que ser escogidos de los listados preexistentes y de eso, en todo caso, integrar. Pero sí es una actuación sospechosa que habría que analizar y sobre todo lo intencional. ¿Qué hay de intención? Intencionalidad que el pueblo de Guatemala percibe perfectamente por más bluff y redes sociales que estén haciendo en contra. Ya me quedan muy pocos minutos, la verdad es que bastante pocos, y quisiera hacerles dos preguntas a ambos, por lo cual les voy a suplicar la brevedad en la respuesta, pero licenciada López Oliva, ya el Tribunal Supremo Electoral cerró prácticamente el proceso electoral de 2023, ya se otorgaron las credenciales a los candidatos que fueron electos. ¿Es posible cambiar lo que sucedió en las pasadas elecciones? ¿Podría ser concebible o estaríamos ante un acto eminentemente ilegal? No, decía que es un acto eminentemente ilegal. Primero, usé la frase coloquial revivir a un muerto. ¿Por qué? Porque ya está consumado, es decir, el resultado fue publicado en el diario oficial y tuvieron la oportunidad procesal de impugnarlo. No lo impugnaron, esto quedó firme. Hoy día el resultado es definitivo, no hay manera legal, no hay manera legal. Desafortunadamente, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo, bueno, salvo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Creo que la Corte de Constitucionalidad no se atrevería a violar la Constitución de tal forma porque, en primer lugar, el proceso electoral corresponde con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral. Una petición del Ministerio Público para declarar la nulidad, aún con nuevos magistrados, no se puede. No hay proceso para revisar lo actuado, ni hay proceso para revertir lo que ya fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral anterior. Licenciado Fernández Molina, ya para terminar, hay quienes plantean un escenario en el cual, pues, de alguna forma se impide que el señor Bernardo Arévalo, presidente electo, asuma el 14 de enero y que sea el Congreso el que elija a su sustituto. ¿Tendría sustento legal una acción de ese tipo o estaríamos eminentemente ante un golpe de Estado? Estaríamos frente a un golpe de Estado concluido, materializado. ¿Por qué? Porque no se le entregó el poder a quien debería ejercerlo. No lo estaba ejerciendo. Que uno se ponen a discutir que golpe de Estado. No. El golpe de Estado, si no se sigue en ese tema, lo que dice la Constitución, entraríamos en un escenario, Paul,
de caos. El Congreso, el ejército, y no me gusta ese literal G del artículo 165 constitucional, porque ya toca las puertas de los cuarteles como que algo diferente debe ser. No me gusta, porque el ejército ha mantenido actitud prudente e institucional. Ojalá así se mantenga. Pero el punto es caos, porque la pregunta es, ¿qué Congreso? Vendría un montón de preguntas sin respuesta, porque hoy tenemos la guía para navegar en la Constitución. Nos dice es por aquí, es por allá. Pero si no hay Constitución, se rompió, ¿qué Congreso elegiría presidente? El que entrega. No, porque ellos deben entregar el 14 de enero y 15. Bueno, el nuevo Congreso, el 14, el nuevo Congreso. No, ya empezaría una serie de problemas que nos llevaría a la anarquía, al caos, que son las amenazas que tenemos hoy día, dejando de lado el mal sabor que está dejando esto, la mala imagen, pésima imagen que estamos teniendo a nivel internacional, los negocios que ya no van a seguir en Guatemala. Dejemos de lado y de último las sanciones y a la OEA también. No es tanto el punto, sino el daño, la carga de dinamita que se hace estallar en el centro del Estado de Guatemala, de la República, de la democracia. Bueno, a ambos les agradezco muchísimo por su tiempo, gracias por su análisis y esperamos que realmente la democracia, la república pueda prevalecer, porque ante lo que usted mencionaba, licenciado Fernández Molina, ese caos que se provocaría con un rompimiento constitucional implicaría que Guatemala sería aislado del concierto de las naciones y quedaríamos como un estado paria, en donde básicamente todo el continente americano no reconocería un gobierno de ese tipo, tampoco lo reconocería la Unión Europea, y básicamente el hemisferio occidental nos condenaría a ser un país aislado. Y todo por no querer respetar la voluntad del pueblo, que es un principio democrático y republicano. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana.